Una infancia donde se creía que las mujeres éramos las responsables del hogar y nos educaban para casarnos. Nunca pensé que yo fuera a ser ingeniera o senadora o alcaldesa. Cuando le dije a mi papá, me dijo, no, ¿qué escuela ni qué la chingada? ¿Así? Así, no, ahí está el metate, ayúdale a su madre. Y un tío dijo, no, tú te vas a la escuela. O sea, como también tú, si tienes una actitud positiva, la vida te retribuye en buena onda. Lo que me inspiró fue sacar a mi mamá de la pobreza y la violencia. Wow. Eso fue lo que me inspiró. Platícame la historia del café. ¿Orgásmico? Yo no sé qué tipo de café, pero sé que te gusta tomar un café mucho, entonces platícame esa historia, por favor. Ay, está muy divertida. Mi mejor error, con Dani Merlo. Bienvenidos al podcast. Una inspiración para muchos. Gracias, primeramente, de tenerte aquí, de darnos este espacio. He leído tu historia y me siento muy conectado, porque cuando yo vine a vivir a Estados Unidos, viví algo, obviamente no puedo decir similar, pero el picar piedra. Y el picar piedra desde abajo, el picar piedra desde pues, sentir el rechazo, desde buscar una oportunidad sin saber por qué, pero porque te lo decía el corazón, y hoy estás aquí. ¿Qué ha pasado en esta historia de estos 60 años? Pues es una historia de aprender todos los días. Yo creo que la vida te va preparando para cosas que tú nunca te imaginaste que te van a pasar. Me decían, ¿por qué eres una mujer tan valiente? Porque para enfrentar a la delincuencia organizada, pues tienes que ser valiente. Pues porque cuando viví en Iztapalapa, en un cuarto de lámina, pues yo vivía mucho acoso sexual en el transporte público. Un tipo me intentó violar y gracias a que yo traía mi cautín con el que soldaba mis circuitos eléctricos, le pegué, lo tiré y me di cuenta que lo podía vencer. Y entonces eso me empoderó. Claro. O sea, entonces... ¿Cuántos años tenías en ese momento? En ese entonces tenía 17 años. ¿Y lo veías a diestra y siniestra? O sea, No, el tema es que el tipo, yo creo que se enteró que yo, o sea, se dio cuenta que yo salía a las 5:30 a mi trabajo. Todos los días entraba a trabajar un poco antes de las 7 de la mañana. Y pues me empezó a vigilar y un buen día me atacó. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues primero defenderme. Y dos, antes de salir, pues yo tenía que ver que no hubiera nadie en la calle. Entonces vas aprendiendo a volverte alerta, vas aprendiendo a sobrevivir en la jungla. Claro. Y si no aprendes, pues no sobrevives. Entonces, creo que toda esa enseñanza me formó un carácter para nunca darme por vencida, para siempre enfrentar la adversidad. Ese día yo decía, pues ya me regreso al pueblo, o sea, ya no la voy a hacer. Venir y que todos tus libros de computación estuvieran en inglés y que tú no hablaras una palabra de inglés, el que tu nivel académico fuera tan raquítico, porque pues imagínate en comunidades donde el maestro va 2-3 días a la semana, o sea, el nivel académico que traemos es pésimo. Entonces, más bien, yo digo, la vida me formó, me dio habilidades, me dio una inteligencia emocional. O sea, cualquier persona con el primer trancazo del presidente ya se hubiera doblado. Claro. ¿No? Y pues yo no, yo lo enfrento y le contesto. Digo, a mí no ande de perdonavidas. Si tiene algo contra mí, va y denúncieme a la fiscalía. No ande ahí hablando en el micrófono solo para desprestigiarme. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Te acuerdas? O sea, ¿te acuerdas vívidamente de los olores, Sí, claro, me acuerdo del humo de la leña con la que echábamos las tortillas, pues sí. O sea, es más... ¿Y el que la hueles, que te lleva a ese lugar? Sí, no, y me acaba de pasar una cosa impresionante, porque fui a la zona otomí de Querétaro y me recibieron con la chirimía. Y entonces la chirimía me puso la piel chinita, porque la chirimía en mi infancia, para la fiesta de Semana Santa, se empezaba a tocar la chirimía todos los días. O sea, ese sonido de la chirimía me llevó a Tepa, ¿no? El olor de la leña, o sea, que algo huele a leña, o sea, me conecta con mi infancia. Obviamente fue una infancia difícil, dura, un papá alcohólico, mucha pobreza, una infancia feliz, si tú quieres. Nunca tuve un juguete,
después de grande me dediqué a regalar juguetes a los niños, claro. como para compensar. Una infancia de mucho trabajo, había que trabajar duro, había que acarrear agua, buscar leña, había que echar tortillas, había que lavar, planchar, moler. Una infancia donde se creía que las mujeres éramos las responsables del hogar y nos educaban para casarnos. Nunca pensé que yo fuera a ser ingeniera o senadora o alcaldesa. Claro. No. ¿Y a qué jugabas? Jugábamos a los pasteles de lodo. Ok. O sea, llegaban y agarraban el pastel y... O sea, el lodo, y luego ya hacíamos pasteles de lodo, y les poníamos hierbitas y así. No se los comían, ¿verdad? No, no los servíamos. Jugábamos, por ejemplo, había recortes como de Avon. Okay. Y entonces recortábamos y hacíamos una tienda de cremas, ¿no? Ah, mira. Desde ahí te salió la empresaria. La empresaria. Así, jugábamos a la carnicería con ramas, ¿no? Estos son los bisteces y estos son los plátanos y así, dependiendo de las hierbas que encontráramos. O sea, jugábamos con la naturaleza, me trepaba mucho al cerro, me gustaba subir a los árboles, era vaga. Nos íbamos a un canal que había en la parte alta del pueblo y después me enteré que era de aguas negras. Entonces, porque allí iba a llegar el drenaje del agua profunda con el río Tula. Entonces ahí nadábamos. Pues sí, claro, si no sabes. Así. Aparte que... ¿Y cuándo es ese momento que te das cuenta de que hay algo más que tu rancho, que tu pueblo, que tu pequeña Una ciudad? Visita a la Ciudad de México. Okay. O sea, me gané un premio como de matemáticas. Pero ¿por qué? A ver, vámonos un pasito atrás. ¿Cómo sabías que... O sea, ¿tú nada más querías ser buen estudiante? No, pues era aplicada por naturaleza. Por naturaleza. O sea, me aprendía todo muy rápido. Ok. O sea... No era por la estrellita, ni por los premios, ni nada. No, o sea, se me daba... había una maestra que daba clases en la tarde porque la maestra vivía en el pueblo. Ok. Entonces nos decía, vengan en la tarde, les voy a dar, pero era voluntario y yo iba. Ok. Y entonces me hice buenísima para las matemáticas y en quinto año hubo un concurso y yo gané y el premio era visitar la ciudad. Y entonces fue la primera vez que me bañé en una regadera. ¿En serio? Sí. ¿Y cuando llegaste a la ciudad, cómo fue? No, bueno, o sea, así de tráfico, coches, y nos llevaron a un hotel que estaba por la Alameda, porque había un cine que se llamaba Real Cinema. Ok. Y entonces, sentir la alfombra roja, me quité los guaraches, zapatos, no sé qué llevaba, y empecé a caminar para sentir la suavidad de la alfombra. Es la primera vez que pisé una alfombra. Nos metieron, había un baño, había una regadera, y yo decía, ¿cómo calientan el agua? ¿Por qué no se acaba nunca el agua? ¿Por qué sigue caliente? No, y a ver, y salía la taza de baño. Nosotros teníamos una letrina espantosa, fea, la cantidad de luz, la tele, ¿no? Había una tele. Yo estaba muy impactada y cuando nos llevaron a la UNAM, porque en la visita nos llevaron a conocer el Estadio Olímpico, wow, de CEU, y luego nos llevaron a la UNAM, y yo empecé a ver facultad de medicina, facultad de odontología, y yo me vi ahí, y yo dije, yo quiero venir aquí. O sea, todo empieza de la importancia de un buen maestro. Sí. ¿No? Porque esa fue la persona que te hizo aprender. Sí. ¿No? Sí. Las ganas de aprender, porque no lo puedes forzar. Sí. ¿No? Tienes que encontrarle el que el alumno quiera aprender. La maestra Juanita, sí. La maestra Juanita, espectacular. Sí, y ella, y luego ya el maestro Luis Olvera fue el de quinto año que me potenció las matemáticas. Y ahora que dicen que no hay que enseñar matemáticas, que porque quién usa un teorema de Pitágoras, que quién hace una derivada. No, las matemáticas, por caóticas que parezcan para muchos, te estructuran la mente. Correcto. Y si tú tienes una mente estructurada, eres una persona que puede resolver problemas fácilmente. Entonces yo creo que AMLO no fue bueno para las matemáticas. Cuando llegas a esta parte de decir, sí, quiero llegar a la UNAM, tú te pones un plan, me imagino, para llegar a eso. Sí. Y hubo muchas
muchas personas que ayudaron y muchas personas que no ayudaron. Sí, mi papá, para empezar, no quería ayudar, porque cuando le dije a mi papá, me dijo, no, ¿qué escuela ni qué la chingada? Así. Así, no, ahí está el metate, ayúdele a su madre. Uf, y luego mi mamá, pues sí, a ella sí le latía, pero yo era la que iba a vender las gelatinas a la plaza. Y entonces mi mamá dijo, no, es que si tú te vas, ¿quién va a vender las gelatinas? Entonces, porque era como el ingreso de la familia. Y un tío dijo, no, tú te vas a la escuela. Claro. Mi tío Beto dijo, tú te vas a la escuela y yo voy a vender las gelatinas en mi tienda. Y al otro día, o días después, me dijo, oye, se vendieron muy bien tus gelatinas, porque yo solo iba 1 hora. Entonces, las que podía vender en 1 hora eran 40 gelatinas. Y ya me iba a la escuela. Hasta eso, que sí iba a la escuela. Y entonces el tío me dijo, oye, tráeme más gelatinas. Entonces le llevé 80, y luego 100, 120, 200, porque mi tío las empezó a vender a otras tiendas de otras zonas del de otros pueblos. Y entonces fue muy bueno el negocio de las gelatinas. Claro. Pero de repente mi mamá me empezó a decir, oye, como que no me está alcanzando, y entonces aprendí a hacer costos. A ver, ¿cuánto costaba la materia prima, los vasos? Vamos a hacerle una auditoría a mi madre. Y entonces le dije, no, es que hay que subirles 15 centavos porque no estamos teniendo utilidades. Entonces ya... ¿Tú sola? O sea... Sí. Y entonces, pues desde ahí empecé como esta idea del negocio. Y siempre me gustó el negocio, porque después hacía tamales y luego hacía pasteles y luego hacía... Y siempre fui una mujer muy trabajadora, o sea... Bueno, eso lo notamos. Me levantaba tempranísimo, le chambeaba, me iba a la escuela y así hice la secundaria. Y luego la prepa logré conseguir un trabajo en la presidencia municipal. Y lo primero que llegué en la presidencia municipal me dijeron, pues aquí están los libros, el de registro civil, estaban todos revueltos, hecho un desmadre. Y yo empecé a ir a trabajar el día de mi descanso, los domingos. Y todo el mundo dijo, ¿por qué va a trabajar? O sea, ¿qué quiere? Qué raro. Y empezaron a echar grilla ahí, todos los demás empleados. Desde ahí empezó la grilla. Desde ahí, ¿no? Y pues me decían, a ver, busca un acta de nacimiento. ¿Y cuándo nació? No, pues entre el 30 y el 40. Entonces yo tenía que ir hoja por hoja y decía, pues qué güey, hay que hacerle un índice. Empecé a hacerle índices a los libros, los ordené, los forré, puse unas cajas de jitomate, guacales se le llaman ya, y los ordené por años, ¿no? Y un día llegó el alcalde y dijo, ¿quién hizo todo esto? No, pues Xochitl. Ah, había un Dimo que le ponías el año con una maquinita, tú ya no te acuerdas de eso. Se llama Dimo y ahí ponías 1991, 1992 y lo imprimía así y se los pegaba así para que todo el mundo supiera de qué año es. Yo no soy tan joven como parezco. No, sí. Son las cremas que uso. Y bueno, pues ya así, y ahí conocí a una persona que había estudiado informática en UPIXA, que su mamá había nacido en el pueblo, y yo había ido a México antes y había visto, me habían dado folletos de las carreras, y había una que decía ingeniería en computación, y me sonó chingón. O sea, la estudiaste porque te sonó bien, nada más. Me sonó como futuro, como ay, güey, computación, ¿no? Y sí decía, la carrera del futuro y los ingenieros serán capaces de programar y diseñar una computadora, ¿no? Wow. Y entonces llega este chavo y ya mi papá estaba tú lo que necesitas es un marido, ya cásate, ya Y entonces cuando llega este chavo, y dije, bueno, un marido como este sí. Estaba pantalón de mezclilla, un cuello de tortuga blanco, perfumado. ¿No? Yo dije, ay, güey, o sea, yo nunca había olido un hombre perfumado. ¿En serio? Nunca. O sea, entonces sí me llamó la atención. Y ya, pues yo de presumida, ya como a las 7, 8 de la noche le empecé a hacer sus actas de nacimiento porque se esperó todo el día. Pues dije, ven el lunes, no, es que me tengo que regresar a México. Y entonces le hice las actas de nacimiento y me dijo, ¿qué vas a estudiar? Dije, ingeniería en computación. Él me llevó a sacar mi ficha al Imán, a la avenida del Imán. Él me llevó al Estadio Azteca a presentar mi examen de la Facultad de Ingeniería. Has tenido alrededor de tu historia, y llevamos una corta parte de tu historia, pero has tenido personas clave, personas muy importantes, personas que te han guiado y que te han llevado a ese lugar, y creo que solos no podemos. Claro. ¿No? Es siempre con alguien que puede ser para bien o para mal, ¿no? Pero el que te pica las costillas. Pero fíjate, la historia de Miguel Ángel fue porque le hice sus actas de nacimiento a las 7 de la noche.
¿Sí? O sea, cualquier burócrata dice, ¿sabes qué, güey? No, Ven ya el estoy lunes. cerrado, No, claro. ya, no, a ver, yo ya estoy cansada, trabajé todo el día. Y yo a esa hora me puse a hacer sus actas de nacimiento. Entonces tú también muchas veces cierras las oportunidades. Por supuesto. Porque eres como ojete, ¿no? Entonces, la chica que me consiguió el cuarto de lámina también llegó a casarse un viernes. Ningún pueblo la había querido casar. No tenía certificados médicos. Le dije, no, hombre, aquí no hay doctor, no te preocupes, no los pedimos. Pues sí. Y entonces esa chica me consiguió el cuarto de lámina cuando llegué a México. O sea, como también tú, si tienes una actitud positiva, la vida te retribuye en buena onda. O sea, y mi tío Beto, pues yo le había dicho, tío, yo ya no le hago más que 40 gelatinas, ¿no? Claro. No, Sí, ahí me quedo, porque hay mucha gente ¿no? que se queda con esa mentalidad. No, 80, y al otro día 120, y eran horas de hacer gelatinas, ¿Cómo no? Porque rellenar cada vaso, moverle, es más, por eso me fui un tiempo a vivir a Las Lomas, porque mi papá le chocaba que estuviera con la grenetina dándole a la olla de peltre, con una cuchara de peltre. Que se escuchara. Y no puedo, es que es un sonido horrible. Y ahora que lo hago, digo, puta, con razón mi papá se encabronaba. Y entonces, fíjate lo que decía mi papá. Ya dejen sus chingadas gelatinas, ni que se fueran a comprar su casa a Las Lomas de Chapultepec. Y nomás para joderlo, fui a vivir a Las Lomas de Chapultepec. O sea, porque se me metió. O sea, pues obviamente después Que son esas personas que te digo, ¿no? Las que te impulsan, que puede ser a lo positivo o el... Él quería chingarme y yo lo agarré por el lado positivo, porque después, bueno, la historia ya se convierte en una historia muy exitosa, muy difícil. Fue muy difícil vivir en Iztapalapa, fue muy difícil estudiar y trabajar, fue muy difícil poder sacar adelante todo, y me volví empresaria. Pero me volví empresaria porque pues, era bien abusada con los temas tecnológicos. Había estado por varios países, había hecho el pabellón de México en España, en fin. Y regreso a México y decido poner mi propia empresa, pero no tenía un peso, porque siempre andaba financiando las causas sociales en Tepa. Y en ese sentido decidí poner la empresa y pedí fiadas 2 computadoras. Ningún banco me quiso prestar dinero. Todos los bancos te prestan cuando no lo necesitas, porque tienes que dejar garantías. Correcto. Y yo que dejaba de garantía nada. Sí, no había nada. Y entonces un cuate que se llama Pairó, de LP Ventas, me dio fiada las computadoras. Obviamente el cabrón me las cobró 3 veces su valor. Bueno, es que... No, pues porque él tenía que protegerse de las pérdidas, de los que no pagan, me supongo. Y sigue ¿no? pasando, ¿eh? El agiotismo sigue pasando. Digo, pues, pero me dio la posibilidad y así empezó Hightech. Claro. Y me dijo, ¿por qué le pusiste Hightech? Porque alguien me dijo que nadie iba a contratar a una mexicana a hacer edificios inteligentes. Entonces dije, pues le voy a poner un nombre que suena gringo. Hightech Services. Exacto, ya con eso. Y en 2 años era la empresaria del año. En 2 años. Ahora, la historia, y como bien lo dijiste, ¿no? Es a través de muchos éxitos, pero los éxitos se escriben gracias a los fracasos. Sí. Y este es mi mejor error. Entonces, ¿cuáles han sido esos errores que han marcado tu vida y que gracias a eso hoy estás donde estás? ¿Tienes Casarme joven. ¿Casarte joven? ¿Es tu mejor error o tu peor error? Mi mejor error. Tu mejor error, ok, muy bien. ¿Por qué? Porque la verdad, yo no me quería casar. ¿Y por qué te Pero casaste? Culturalmente me estaban chingue. La sociedad. Mi mamá era víctima de violencia porque mi papá, cuando me voy a Francia un rato de mi vida, mi papá decía que pues yo era una cualquiera, ¿no? O sea, ¿Por irte a Francia? Por irme a Francia. Un día fue un amigo conmigo al pueblo para avisarles que me iba a España ahora a hacer el pabellón. Y decían, ese hombre es tu amante. Entonces le apedrearon su coche. Wow. No. Difícil, ¿no? Mi hermano le sacó la escopeta, lo quería matar. O sea, ¿Y era tu amigo? Era mi amigo. No, mi amigo me dijo, están re locos en tu pueblo. Roberto Romo. O sea, un día le voy a entrevistar de esa historia. Es tremendo, tremendo lo que pasó. Entonces, yo como que dije... Pero son las ideologías lo que te llevan a eso. La cultura. O sea, no pueden pensar que una mujer viva sola. Tiene que ser una cualquiera. Una cualquiera, ¿no? O sea, me pasó con mi marido. Mi hija se fue a estudiar a León y me dijo, oye, ¿se puede quedar a dormir mi novio en la casa?
Y mi marido dijo, no, Con los ¿cómo? ojos. ¿No? Y me dijo, ¿qué quieres que haga? Digo, que te hagas pendejo. Pues sí, más fácil. O sea, yo no quería casarme a esa edad, pero sentí que era como tranquilizar las cosas. ¿A los cuántos años te casaste? A los 24 años. Bueno, y tampoco estabas tan joven. No, Nosotros pero- nos casamos a los 21. No, bueno, pero Pero un es que buen error. le di el niño de compromiso. Entonces, bueno, pues sí, ni modo, pues ya ni salió, modo, ¿verdad? pero no digo que es mi mejor error porque tengo una hija maravillosa, Sí, claro. Diana, ¿no? Claro. Y es la directora general de la empresa. Entonces está padre, o sea, tampoco... Todo te lleva a donde tiene que todo ser. tiene que ser. Diana tiene 34 y está soltera. Claro. Qué maravilla. No, Claro. qué maravilla que ella nunca ha sentido esa presión del lado de nosotros. El novio se quedó a dormir en la casa, por supuesto. Exacto, tiene una relación de casada para los estándares que antes era. Pero también, qué difícil que tu mamá buscara en ti lo mismo que ella vivía. Ah, pues es que esa es la historia. ¿Pero por qué será? Pues porque ellos creen que un hombre es su protector, cuando mi papá había sido un cabrón con ella. O sea, y mi hermana, tengo una hermana en la cárcel. Y tengo una hermana que no pudo romper con ese estigma de violencia, se casó con un hombre violento, se metió en una relación complicada, tiene 11 años, no ha sido sentenciada, pero todo es por una relación complicada de pareja. Qué cañón, ¿no? La ¿Cómo que la te llevó pueden ahí. hacer o deshacer? Sí. Entonces, en el caso de mis hijos, pues ya no. Otro error importante que pude haber cometido, o aparentemente, fue la derrota como candidata a gobernadora en Hidalgo, ¿no? O sea, perdí. Todo el mundo me decía, no, es que es imposible ganarle en ese entonces al PRI, son unos caciques. No, hombre, lo que yo aprendí en esa campaña fue maravilloso. Claro. O sea, gané perdiendo. O sea, no necesariamente una derrota, un triunfo te enseña tanto como una derrota. Totalmente. Entonces, lo que yo he aprendido, o sea, obviamente, por ejemplo, otro momento bien difícil fue en el 94, con una super devaluación que hubo en México, el error de diciembre. El error de diciembre. ¿No? Yo tenía compras en dólares tremendas. De un día para otro debía el doble. Claro. Entonces yo llegué a mi casa y me hundí en el sillón. O sea, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo lo sacaste adelante? No, pues hablé con mi cliente, entendió mi cliente, pues que era imposible que yo le vendiera unos equipos cuando se los decía, había cobrado a 12 pesos o a 10 pesos el dólar. Y No, se a ve 3 pesos. De a 3 pesos 3 y se pesos fue. el dólar. Y se fue a 6 o 15. 7. No, No, más. una Sí, cosa. sí, una locura. Y entonces, pues ahí aprendí a cotizar en dólares lo de dólares. Claro. ¿No? O sea, no ponerlo en pesos, porque pues ahí dije, no, pues qué güey, ¿para qué lo puse en pesos? Pero bueno, lo pude resolver, pero pues así yo esa noche dije, no, pues ya quebré, no sé qué voy a hacer, me puse a llorar, yo veía así el error de diciembre, pues sí, qué buen error, pero qué jodas nos pararon a todos. Claro. ¿No? Pero sí, pero fuerte. Sí, también mis papás tuvieron un tema también ahí de dólares, de pesos a dólares, y sí, fue la cabeza de los famosos, en los CETES, ¿no? Los En CETES. ese momento. No, traen una deuda, o sea, y se te iba al doble, al triple, sin haber hecho nada tú malo. Todavía dijiste, bueno, la pendejé, invertí mal, Sí. hice algo. Fue mi culpa. Fue mi culpa, no, fue la culpa de ese güey que está enfrente. ¿Y sí es la culpa de una persona? Creo que es la soberbia de una persona de querer. Ahorita, por ejemplo, mantener el dólar tan abajo es un error. Porque el presidente cree, es que el dólar no ha subido, entonces como que la gente cree que si el dólar está bien, pero lo que no se ha dado cuenta es que los que exportan están recibiendo menos dinero, que los migrantes están mandando menos dinero a sus familias. Todos los gastos siguen y los gastos subiendo. siguen subiendo, entonces la gente tiene menos dinero. No sé, yo sí creo que hay como un tema de que las tasas altas de interés en México están propiciando mucha llegada de dólares, mantienen el dólar muy barato, pero yo creo que sería momento que México empezara a bajar sus tasas de interés. Xochitl, ¿a qué le tienes miedo? A los pendejos. Puta, y esos hay muchísimos. Muchísimos. No hablo de uno en específico, hablo de muchísimos. ¿No? Y dicen, o sea... Y con iniciativa peor. No, pero esos miedos arraigados, esos miedos con los que creciste, con los que dices, no, por eso me alejo de eso. Yo creo que el alcohol.
el alcohol? Sí, nunca me he emborrachado. Nunca. Nunca. ¿Tomas? Me puedo, ahora, Ajá. después de todo un proceso psicológico que tuve que hacer para resolver el problema de violencia con mi papá, porque el problema es que el alcohol generaba mucha violencia. Claro. Entonces yo no podía, o sea, por ejemplo, yo no soporto güeyes alcoholizados y yo en mi juicio, porque se ponen súper Sí, es estúpidos, incómodo. ¿no? Es incomodísimo, totalmente. Entonces yo me tengo que salir de una fiesta, pero yo creo que cuando también estás borracho, pues estás en el Ya mismo estás dentro. mood, entonces, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, eso es algo que me cuesta mucho trabajo, pero yo misma nunca he podido alcoholizarme al nivel de no saber qué estoy haciendo. O sea, eso yo, por ejemplo, le tengo miedo a la sensación de no tener control de mí misma. O sea, ¿hubo violencia física? Horrible. Horrible. Hacia mí y hacia mi madre. O sea, la escena de mi papá sacándole la escopeta a mi mamá y diciéndole que le iba a matar, ¿no? Y yo tenía 6, 7 años. Entonces, ¿Cómo creces con eso? No, pues con un montón de traumas y después tuve ataques de pánico. Por eso te digo que yo no sabía por qué eran mis ataques de pánico. Y mis ataques de pánico tenían que ver con mi niñez y con la violencia en mi niñez. Obviamente lo resolví, o sea, lo resolví... ¿Con psicólogos? Con terapia. ¿Con ¿no? terapia? Y ya, lo superé. O sea, yo creo que sí hay que hacer terapia. Totalmente. Yo también creo en la terapia 100%, Sí. porque solos no podemos, y lo No. repito nuevamente. Sí. O sea, ¿cuál ha sido tu peor error familiar o tu mejor error? Pues es que siempre me gusta ir de lo peor a lo mejor, porque gracias a eso pues le puedes dar la vuelta y aprender que sí fue lo mejor que tuvo haber pasado, pero el familiar, ¿dónde sientes que... Yo creo que a mi hijo, a mi segundo hijo, a Juan Pablo, por estar metida en el trabajo, no lo escuché suficiente y yo como que lo obligué a estudiar arquitectura cuando él no quería. Y entonces, después de 2 años, me dijo, mamá, no soy feliz. Entonces... ¡Uy, qué difícil! No, entonces le dije, ¿sabes qué, hijo? Cambia de carrera. Bueno, qué pantalones de decírtelo, punto Sí. número 1, porque hay muchos que no lo hacen, ¿no? Exacto. Que el papá es abogado, el abuelo es abogado, tú tienes que ser abogado. No, porque si es que te tienes que quedar con la empresa para hacer los edificios inteligentes. Y entonces Juan Pablo en ese momento no tuvo pues la valentía de decirme, mamá, yo no quiero estudiar eso. Claro. Entonces empezó a estudiar, y yo lo ayudaba mucho porque también pues yo me ponía a hacer maquetas con él, me desvelaba, porque pues yo como que era mi alter ego. Tu alter ego, claro. de que Claro. él, y también era la etapa del desmadre, él quería andar en la fiesta. Hacer maquetas, niño. Exacto. Y cuando me dijo que no era feliz, me di cuenta que había cometido un error, entonces le enmendé y le dije, a ver, estudia lo que tú quieras. ¿Y qué acabó estudiando? Negocios, y súper feliz, y súper bien, y está metidísimo en la empresa. Es que sí, creo que tienes que saber para qué eres bueno. Exacto. Entonces creo que pues a los papás tenemos que dejar a los hijos. A Diana la dejé más, porque Diana quiso ser artista plástica. Ahora tiene maestría en negocios y todo, pero ya fue como decisión de ella. Porque sí, o sea, sí hiciste una diferencia hombre-mujer Creo que sí. por el tema que viviste en tu casa. Pues a lo mejor sin querer. Sí. Qué duro, ¿no? Qué duro, sí, qué duro. Pero bueno, lo corregimos y hoy Juan Pablo está muy feliz y hoy Juan Pablo está muy cerca de mí y hoy Juan Pablo, por ejemplo, también empezó como a beber. Ok. Y hoy no bebe una gota de alcohol, o sea, está súper sano, está muy bien. Pero creo que de alguna manera no era feliz y eso lo reflejaba, por supuesto, en cosas. Entonces yo lo que diría es que tenemos que estar súper pendientes de los hijos, no soltarlos, porque sí es una enorme responsabilidad como papás. ¿Qué te inspira? ¿Ahora? De verdad, o sea, toda esta historia ha sido a través de una inspiración de ser mejor, es la realidad. Lo que me inspiró fue sacar a mi mamá de la pobreza y la violencia. Wow. Eso fue lo que me inspiró. ¿Y la sacaste? Sí, llegó a vivir a Las Lomas. Y le digo a mi papá, ¿ya ves cómo sí viví en Las Lomas? Sí, fue muy feliz mi mamá sus últimos años de vida. La procuré muchísimo, en fin. No me dio el tiempo suficiente porque murieron muy rápido. Mi papá murió
y luego enseguida mi mamá. Mi papá enfermó mucho de los riñones por el alcohol y mi mamá por el humo de la leña. Tenía los pulmones totalmente llenos de humo. Y cuando fuimos, pues, porque tenía problemas como de respiración, pues el doctor me dijo, es que su mamá ha fumado mucho. Le dije, nunca ha fumado. Entonces, cocinó con leña. Pues sí, cocinó con leña. Todo. Y entonces, cuando estuve con Fox, hice un programa muy agresivo de estufas Lorena, para que fueran estufas ecológicas que sacaran el humo y no se quedara dentro. ¿Qué viene para Xóchitl? ¿Qué sigue? ¿Qué esperas de ti? ¿Qué espero? No de México, porque sé que estás luchando por un país y sí que sé que quieres algo mejor, porque todos buscamos algo mejor siempre, pero a nivel personal. Que mi familia esté bien, que mis hijos sean felices. Yo creo que todas las mamás queremos que nuestros hijos puedan salir a la calle sin sentir miedo. Todas las mamás queremos para nuestros hijos un proyecto de vida pleno, de que tengan un trabajo. Todas las mamás queremos para nuestros hijos pues que construyan, no sé, una familia, tengan su casa. El caso de Diana tiene su propio departamento, Juan Pablo sueña con él. Y pues yo lo que quisiera es que mis hijos fueran felices. Entonces, de alguna manera lo que yo sueño, eso que sueño para mis hijos, lo soñaría para todos los mexicanos y todas las mexicanas. O sea, no puedo pensar solo en mi familia. Entonces, ¿qué hacemos para que México pueda volver a ser un país seguro? ¿Qué hacemos para que México pueda tener empleo para las personas? ¿Qué hacemos para que la gente no tenga que venir a Estados Unidos a buscar oportunidades dejando su familia? El nieto de mi trabajador del hogar y su yerno tiene una hija con una enfermedad tremenda. Tuvieron que venir a trabajar para atender la enfermedad. Y pues la niña está en una etapa terminal tremenda, horrible, y están separados. Entonces, por un lado tiene que trabajar para ayudar para los medicamentos, pero por otro lado no puede estar con su hija. Entonces, esas historias... Pero eso es el pan de cada día. A mí me duelen mucho. Entonces, ¿cómo le hacemos para que podamos tener una cooperación con Estados Unidos? Lo que yo decía, que venga la migración legal, que vengan a trabajar 6 meses con una visa de trabajo y se regresen 6 meses a su casa, levanten la cosecha, produzcan. Yo creo que sí hay una manera de abordar la migración distinta, civilizada, sin tener que poner esas boyas. Pero ahora tú como senadora sabes perfectamente bien cómo se maneja la política, ¿no? Afortunadamente no has sido política toda tu vida y te metiste pues, por un mejor México. ¿Sí se puede el cambio? ¿Sí es real? ¿Sí? Porque no es de una persona, yo sé que es de una convicción de lo que tú lidereas, del cambio que tú lidereas y está en todos hacer ese cambio. Pero es de raíz que se tiene que hacer ese cambio o esa mejora. Y no está fácil. Tenemos que poner reglas claras y cumplir la ley. Pero cuando digo cumplir la ley es cumplirla todos. Cumplir es, o sea, si no te debes de estacionar en doble fila, no te estaciones en doble fila. Claro. Si debes dejar tu basura en el camión y no ¿cómo dejarla. atacas eso? Justicia cívica. Tenemos que hacer justicia cívica. Te voy a contar una historia de Juan Pablo. Yo a Juan Pablo, cuando se fue a un intercambio también, andaba en Francia, le dije, oye, allá no se puede beber en la calle. Era cuando tenía broncas, ¿no? Le valió madre y se cayó como en el Torito. Ok. 36 horas de arresto. Y me dijeron, oye, ¿puede pagar $100 y salir? Le dije, no, que se quede las 36 horas. Claro. Entonces, mi hijo ha sido su experiencia más dura que ha vivido en su vida y aprendió a respetar la ley. Claro. Entonces, creo que en México no somos lo suficientemente estrictos con el respeto a la ley. Y por eso cuando el mexicano está allá, pues hace lo que quiere y se brinca para acá y acá sí se comporta bien. Porque claro, aquí se aplica la ley. Aquí tú no puedes aventar una bolsa de basura por la ventana. Aquí tú no te puedes pasar el alto y sin que haya consecuencias. Aquí no puedes poner un puesto, que me hicieron mucha burla por las micheladas. Es que no la entendieron. A ver, no puedes salir aquí a la calle a vender alcohol. No hay forma. ¿No? No, claro. Una pregunta más porque ya sé que ya me están cortando. Platícame la historia del café. ¿Orgásmico? Yo no sé.
Yo no sé qué tipo de café, pero sé que te gusta tomar un café mucho, entonces platícame esa historia, por favor. Ay, está muy divertida. No, es que cuando entré a trabajar con Fox, pues llegaba muy tarde del trabajo y entonces mi marido estaba dormido. Todos los días lo encontraba dormido. Y entonces me regalaron un café de Chiapas y le dije a la señora, oiga, se lo da como a las 8 de la noche. Entonces llegué y estaba con el ojo pelón y les dije, no, este es el café orgásmico, porque el tema es que mi marido se mantenga despierto, lo demás es asunto mío. Y desde entonces le puse el café orgásmico. El café orgásmico. Hay que sacar esa marca, creo que se iba a pegar. Va a vender muy bien. Xóchitl, de verdad ha sido un placer tenerte. Muchas gracias. Aquí en el espacio de Mi Mejor Error, esta es tu casa. Qué bueno que se dio la oportunidad y qué bueno que no me cortaron tan rápido. Okay. Te deseo una carrera de mucho éxito, un cambio real, de verdad, de corazón te lo pido y que empieces a hacer esos núcleos y hacerlos más fuertes y crear esos valores que tanto se han perdido en México. No, y entender que el cambio lo tenemos que hacer cada quien. O sea, pensar que una persona puede, no, el que le toque una responsabilidad, pues tiene que ser una persona honesta, trabajadora, el empresario tiene que pagar sus impuestos. O sea, creo que el país ha sido como una bola de nieve de corrupción. O sea, como sienten que el gobierno se roba el dinero, entonces dicen, pues mejor yo evado, no pago. Y entonces todo el mundo, estamos como en un país de la tranza, y necesitamos empezar a meter orden donde el gobierno no se roba el dinero, lo gaste bien, y donde los empresarios sientan que pagar sus impuestos tiene una repercusión, donde la gente sienta que portarse bien tiene un premio. Claro. Necesitamos empezar a ordenar el país. Ahora, desde la trinchera que estemos, ¿no? Te deseo todo el éxito del mundo, pero desde donde estés. A ver, desde separar tu basura. Claro. Ahora que estuve con los recicladores en Puebla, o sea, la diferencia en que venga la basura limpia, que no eches el bote con yogur, así lo vacíes y entonces ensucia todo el cartón. Ahora tienes que hacer doble trabajo. No, pues tú dale así con la mano, métele y échale agüita, hombre. Ya, si no quieres gastar agua, límpialo con un periódico, con ¿no? Y ya, lo tiras. O sea, como que sí es un tema desde lo más mínimo hasta lo macro. Pero es la educación. Pues sí. Todo empieza desde la educación y eso es lo que tú has logrado. Que yo tenía un city manager que luego cuento, Arne Aus-Gutenberg, que les decía a las señoras que no sacaran su basura y un día agarró su bolsa y se las aventó por la barda. ¿En serio? Y aprendieron a dejar la bolsa en el camión. Claro. ¿No? Sí, es que así es. Y por medio de ser un buen ejemplo, creo que eso es lo más importante. Claro. Xóchitl, nuevamente, muchas gracias. Esto fue Mi Mejor Error y esto se acabó. No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó.